Jesús enfrenta dos cosas. Acá Jesús enfrenta dos cosas. Primero, una enfermedad incurable y después una muerte irreversible. Eso es lo que Jesús va a enfrentar ahora. En el lado judío, Él regresa a Galilea y va a enfrentar una enfermedad incurable y una muerte irreversible. Y este pasaje nos enseña esto, mis hermanos, nos va a enseñar esto, ¿ok? Que la autoridad de Cristo no se limita solamente a expulsar demonios, no solamente a calmar tormentas, sino también Cristo tiene autoridad sobre la muerte misma. Eso nos debe dar esperanza. Cristo tiene autoridad sobre la muerte misma. Y yo creo que a la conclusión que debemos llegar nosotros esta mañana es responder esta pregunta. ¿Quién tiene la última palabra cuando ya no queda esperanza humana? ¿Quién tiene la última palabra? Es decir, ¿quién tiene la última cosa que decir cuando toda la esperanza humana se ha perdido? Mis hermanos, es Jesús. Porque Él tiene autoridad absoluta sobre la muerte y por lo tanto Él es digno de una confianza absoluta en medio de cualquier circunstancia. Y podríamos leer el texto y terminar y decir amén. Y debería producir en nosotros una fe continua en Jesús. Pero vamos a explicarlo. Entonces, ¿cuál va a ser el mapa que vamos a seguir esta mañana? Queremos ver 3 circunstancias y 3 respuestas de una fe genuina. ¿Ok? 3 circunstancias y 3 respuestas de la fe genuina hacia la persona de Cristo. Y lo que quiero, mis hermanos, esta mañana es que todos nosotros podamos confiar más en Cristo Jesús. Cuando la vida se derrumba, esa es la primera circunstancia. Cuando el sufrimiento se prolonga, esa es la segunda circunstancia. Y cuando la muerte parece haber vencido, esa es la tercera circunstancia. Y en cada circunstancia queremos ver la respuesta que demandó de las personas que estaban ahí con Jesús y la respuesta que nosotros debemos tener esta mañana ante estas circunstancias, ¿ok? Ante la realidad de que Jesús es Dios. Primero, cuando la vida se derrumba, ¿qué es lo que hace la fe verdadera? La fe verdadera corre a los pies de Cristo, ¿ok? Cuando la vida se derrumba, la fe verdadera corre a los pies de Cristo. Leamos los versículos 40 al versículo 42. Y vamos a leerlo por secciones para ir apreciando cada sección. Y porque es una sección larga del 40 al 56. Así si no termino, no les dejo con ganas de los otros versículos. Pero el versículo 40 al 42 dice lo siguiente. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. ¿Por qué? Porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Al regresar Jesús de la región de los Gadarenos, Lucas comienza presentándonos a la multitud, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito más de la multitud más adelante, pero nos dice que cuando Jesús volvió, la multitud estaba al otro lado recibiéndose con gozo. ¿Por qué? Porque estaban expectantes de la visita de Jesús. Seguramente se corrió la voz de que Jesús había expulsado demonios en la región de los Gadarenos, y la gente siempre está como sorprendida de estas cosas y quieren ver a este hombre que ha expulsado a los demonios. Pero antes de entrar a la multitud es interesante lo que Lucas nos presenta, porque acá Lucas nos presenta a un hombre llamado Jairo. ¿Ok? Un hombre llamado Jairo. Y lo importante de este hombre es que era el principal de la sinagoga. ¿Ok? Era el principal de la sinagoga. Y no solo nos dice esto, sino que nos dice que postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque la manera que Lucas narra la entrada de Jairo, si ustedes están leyendo, es como una entrada abrupta. Es decir, está la multitud, ¿ok? Llega Jesús de haber expulsado demonios y de pronto en la narrativa entra un hombre que está totalmente desesperado. O sea, un hombre el cual su vida se ha derrumbado totalmente. Un hombre que sabe que no puede hacer las cosas por sí mismo. Un hombre que sabe que su vida está a punto de ser destruida. Un hombre que sabe que no puede encontrar en nadie más ayuda, sino solamente en esta persona que en este momento está visitando.
Galilea. Esa es la idea. Hay una entrada abrupta en la narrativa. Y nos dice que este hombre era un principal de la sinagoga, que su cargo principal, ¿no es cierto?, como principal de la sinagoga, era administrativa, tenía la supervisión del culto y también enseñanza de parte de la ley. ¿Por qué nos da el nombre de Jairo? Porque Lucas nos quiere demostrar que Jairo no era un hombre ignorado, no era un hombre que estaba marginado de la sociedad, era un hombre importante dentro de la nación, era un líder respetado dentro de la comunidad religiosa, era alguien que podrían llamar tal vez un hombre justo, ¿ok? Un hombre que tenía una vida respetable, un hombre que practicaba la ley, un hombre que realmente podríamos decir que tenía una posición en la sociedad buena. Pero mis hermanos, lo que Lucas está diciéndonos es, no importa quién seas, ¿ok? No importa quién seas. Porque cuando la vida se te derrumba sin importar lo que tú tengas. Totalmente se te derrumba. No importa la posición que tú tengas, la vida totalmente se derrumba. Y acá es interesante porque nos dice que cuando este hombre de pronto entra, ¿no es cierto? La multitud está esperando a Jesús, pero este hombre lo esperaba aún con más ansias. Y nos dice el versículo 41 que vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y lo que nos dice acá es que él se postra a los pies de Jesús. Hay dos cosas acá muy importantes. Primero, se postra y luego le ruega. Y ahora uno podría decir, pastor, Jairo se está postrando para adorar a Jesús. No necesariamente. La palabra que utiliza acá Lucas para hablarnos de la manera que él se postra es una caída repentina. Como que Jairo llega cansado de buscar a Jesús y llega cansado de su necesidad del corazón y totalmente se desploma delante de Jesús. Esa es la idea. No es tanto una reacción de reverencia o una reverencia protocolaria porque Jairo sabía que él era un rabí, sino más bien, mis hermanos, es una reacción de una persona que sabe que ya no tiene el control de nada en su vida. Esa es la reacción de Jairo. La reacción del principal de la sinagoga. Imagínense que digan esto. El principal de la sinagoga no tiene el control absolutamente de nada. Y Jairo se da cuenta de ello. Esa es la idea. Jairo llega delante de Jesús, se desploma delante de Jesús, ilustrando una persona que no tiene realmente control sobre nada. Y por eso Darrell Bock en su comentario de Lucas, él dice lo siguiente. La postura de Jairo ante Jesús ilustra que la verdadera fe comienza cuando la autosuficiencia colapsa y la autoridad se transfiere del yo a Cristo. Este es un hombre colapsado, un hombre que no tenía control sobre nada, un hombre que pensaba que era alguien importante, pero se da cuenta que cuando su hija está a punto de morir, él no puede hacer absolutamente nada. Esa es la idea, mis hermanos, de un hombre que sabía que necesita de alguien más para que lo ayude. ¿Okay? Necesita de alguien más para que me ayude. Yo no puedo hacerlo por mí mismo, no puedo. Y lo que nos dice Lucas es que cuando llega y se desploma delante de Jesús, él le rogaba que entrase en su casa. Esta es una súplica insistente, es una súplica continua. Inclusive si ustedes leen Marcos capítulo 5, versículo 23, nos dice que él le rogaba mucho. Él le rogaba mucho que entrase en su casa. Es decir, la necesidad de este hombre era tan grande que no le importó que él era el principal de la sinagoga, no le importó la reputación que él tenía, él simplemente se colapsa al frente de Jesús y comienza a rogarle muchas veces, Señor, por favor, entra a mi casa. Señor, por favor, entra a mi casa. Y al leer el texto podemos sentir la desesperación de este hombre. Podemos sentir la desesperación de este hombre. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que tenía una única hija que ¿qué? Que estaba muriendo. Que estaba muriendo. Mis hermanos, solamente un hombre duro de corazón no responde a la necesidad de una hija o un hijo en sufrimiento.
Pero vemos el corazón de Jairo, que logró entender que su autosuficiencia, su posición, el hecho de ser alguien en el pueblo, no le daba la capacidad de salvar a su hija. Entonces el hombre colapsa delante de Jesús y ruega, y ruega, y ruega continuamente. Ruega continuamente. Y nos dice que esta niña era su única hija. O sea, no significa que tenía solamente una. Eso se entiende en el texto. Lo que significa acá es que tiene un afecto profundo por esta niña. Inclusive el hecho de decir niña o su hija, bueno, y que luego Jesús cuando va a decir niñita, levántate, te muestra que esta era una niña muy querida por sus padres. Inclusive esta misma palabra, ¿no es cierto?, monógena, se utiliza para hablar de Jesús siendo el único hijo ¿de quién? Del Padre, alguien que es cercano al Padre, alguien que es uno con el Padre. Acá vemos un padre en Jairo que ve a su hija no como una vida más del montón, sino lo ve como su única hija. Es decir, hay una desesperación tremenda, mis hermanos, de parte de un padre por su hijo. O sea, si ustedes no sienten acá la desesperación del padre, yo quiero que ustedes la sientan. Quiero que su corazón se estremezca a la realidad de un padre que está a punto de perder a su hija. Y mis hermanos, vemos que cuando la vida se derrumba, en la vida de Jairo, el hombre no va a discutir con Dios. Él no se postra, no se desploma delante de Jesús y le dice, ¿por qué hiciste esto, Jesús? ¿Qué estás pensando, Jesús? Es mi única hija, mis hermanos. Él no negocia, no presume fortaleza, sino totalmente se arroja a los pies de Cristo. Totalmente se arroja a los pies de Cristo. El mismo comentarista Darrell Bock dijo lo siguiente: Jairo representa a un líder respetado que descubre que el estatus, la reputación y la posición religiosa no significan nada cuando la muerte entra en el hogar. Solo Jesús interpone entre la desesperación y la esperanza. Mis hermanos, hay una desesperación acá. ¿Okay? Es muy grande. La vida se derrumba. Pero vemos a un hombre que sabe que solamente en Jesús tiene la respuesta. Y mis hermanos, se arroja y continuamente le ruega y le ruega. Es que incluso el texto como que nos lleva a esta imagen de Jairo molestando tanto a Jesús. O sea, en sus rodillas no lo deja ir. No lo deja ir y le dice, por favor, Señor, te ruego que entres en mi casa. Y mis hermanos, la pregunta es, ¿quién es Jairo para que Jesús vaya a la casa de Jairo y sane a su hija? ¿Quién es? Pero mis hermanos, vemos el corazón de un hombre que realmente tenía una fe genuina en este Jesús. Que sabe que si no ruega a él, no hay nadie más a quien rogarle. No hay nadie más que le pueda ayudar. No hay nadie más que le pueda dar una solución. Y estudiando esto, yo me decía, y trataba de recordar a los 13 años cómo vine a Cristo, ¿no es cierto? Y yo decía, bueno, tal vez no lució como Jairo. Pero mis hermanos, continuamente esta es la vida del creyente. Continuamente arrojándose a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la calamidad no nos avisa cuándo va a venir. Porque no nos avisa cuando nuestra vida va a derrumbarse. Pero Jesús sabe, Jesús está en control. Pero Él quiere que nuestro corazón venga en total sumisión a Él. Y acá vemos la vida de Jairo. Un hombre que pensaba que tenía el control de las cosas hasta que su hija se enferma. Pero hay algo interesante en el texto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús escucha y ve la fe de este hombre, nos dice el versículo 42 al final, que mientras iba, la multitud le oprimía. Y mis hermanos, este tema de la multitud es muy importante, ¿ok? Muy importante, porque en el versículo 40 nos dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. En el versículo 42 al final nos dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Y mis hermanos, la multitud es un recurso que Lucas utiliza a lo largo de su evangelio para mostrarnos un grupo de personas. ¿Ok? Un grupo de personas. Y esto es interesante porque la multitud está presente en varias etapas del ministerio de Jesús. Y esta multitud representa el grupo de personas
que sigue a Jesús, que recibe beneficios de parte de Jesús, pero que no necesariamente tienen fe genuina en Jesús. Y mis hermanos, a lo largo de Lucas es interesante, pero la multitud cumple varias funciones. ¿Y por qué voy a hablar de la multitud? Porque, mis hermanos, yo creo que muchos de nosotros somos parte de la multitud. Ese es el problema. Ese es el problema. Muchos de nosotros somos parte de la multitud. Y caminamos escuchando lo que Jesús hace. Vemos de primera mano lo que Jesús hace, pero somos parte de la multitud. Y para ayudarnos a identificar si somos parte de la multitud, quiero que podamos ver varias categorías. Primero, la multitud, de acuerdo a Lucas capítulo 3, versículo 7, y a Lucas capítulo 4, versículo 42, la multitud normalmente oye el mensaje del evangelio. ¿Okay? La multitud normalmente está presente para escuchar el mensaje del evangelio. Pero ¿cuál es la característica interesante de esta multitud? Porque la multitud estaba presente con Juan el Bautista y luego la multitud está presente también con Jesús. Lo interesante de ellos es la respuesta. Es la respuesta. Porque, mis hermanos, la multitud siempre es ambigua en cuanto a su respuesta a Jesús. La multitud siempre es ambigua en cuanto a su respuesta a Jesús. Y la multitud muchas veces piensa que cercanía a la iglesia, que cercanía a otros creyentes, que cercanía a mi Biblia implica conversión. La multitud piensa que la cercanía física, de alguna manera, por osmosis, me voy a hacer discípulo. Por osmosis, tal vez si me acerco mucho al hermano que es creyente, se me pega un poquito. No, la multitud piensa así. Segundo, la multitud también recibe milagros y recibe la enseñanza de parte de Jesús. Es decir, la multitud también es receptora del poder de Jesús. Es interesante esto, pero ustedes recuerdan, nos decía que la multitud, Lucas capítulo 5:1, Lucas capítulo 5, versículo 15, Lucas capítulo 6, 17, 19 y Lucas capítulo 7, versículo 9, nos decía que la gente venía por montones y ¿qué? Y eran sanados. Eran sanados. Y Jesús sacaba demonios y Jesús sanaba personas, pero eso no necesariamente implicaba que el presenciar milagros, que el escuchar la enseñanza de Jesús, que ser testigo del poder de Jesús lo convierte automáticamente en creyente. Hay muchos de la multitud que piensan que por ir a la iglesia, que piensan que por escuchar un sermón, que piensan que por presenciar algo que Dios hizo en la vida del hermano o de la hermana, se convierten automáticamente en creyentes. Tercero, también Lucas utiliza la multitud en el contexto de la fe, pero también del conflicto. ¿A qué me refiero con esto? La multitud normalmente cuando eran encontrados o eran enfrentados con persecución, para que puedan dar testimonio de su fe, ¿saben qué hacían? No. Yo no voy a dar testimonio de Jesús. Solamente quiero estar cerca de Jesús, pero no me pidan ser discípulo de Jesús. Cuando venga el conflicto, ¿qué hacemos? Cuando la vida se derrumba, ¿qué hacemos? Corremos lo más lejos que podemos. Cuarto, la multitud es dividida y moralmente ambigua. Es decir, aunque la multitud es grande, pero la multitud es espiritualmente inestable. O sea, es decir, admiran a Jesús y luego dudan. Decir, qué lindo, Jesús hizo un milagro, pero ¿será el Mesías? Qué lindo, Jesús hizo esto, pero ¿será el Mesías? Jesús me proveyó con esto, pero ¿será que realmente tengo que ser discípulo de Él? Es decir, la multitud es la que se admira, pero tiene dudas. Eso está en Lucas capítulo 11, versículo 14 al 16, y en Lucas capítulo 12. Quinto, debemos entender que la multitud siempre sigue superficialmente. Siempre sigue superficialmente. La multitud no se compromete con nada ni con nadie, especialmente con Jesús. ¿Ok? La multitud, ¿no es cierto?, piensa que Jesús mide el éxito por tanta gente que hay ahí, pero cuando Jesús confronta a la multitud con el costo real del discipulado, nos damos cuenta que pocos siguen a Jesús realmente. Jesús dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir cuando ya no les dio de comer a la multitud?
Y Pedro le dice, ¿aquí dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces al final la multitud sigue superficialmente. Inclusive, la multitud también puede convertirse en un obstáculo. Y yo creo que ese es el punto aquí en este texto. La multitud se convierte en un obstáculo para lo que Jesús iba a hacer con la hija de Jairo. Si ustedes ven acá en Lucas capítulo 8, versículo 42, nos dice que tenía una única hija como de 12 años que se estaba muriendo, y dice que mientras iba la multitud le oprimía. O sea, acá tiene esta idea de, mis hermanos, la ahogaba a Jesús, la ahogaba. Y Jesús va para la casa de Jairo, pero la multitud no le deja avanzar. Y mis hermanos, a mí es impresionante esta parte, pero si ustedes ven cómo es el evangélico de este tiempo, mis hermanos, es más propenso a ir a un concierto cristiano, a una conferencia cristiana, a una conferencia gigantesca, a ser fiel en su iglesia local y a ser un discípulo de Cristo en la iglesia local que el Señor le puso. Es decir, quiere estar con las multitudes. Y después el pastor dice, ¿cuántos levantan la mano? Y 200 levantan la mano, 300 levantan la mano para venir a Jesús. Y cuando realmente vemos las iglesias vacías. Pero vemos la siguiente cruzada evangelística, 5,000 personas, 3,000 conversiones. Mis hermanos, así luce la multitud. Así luce la multitud. La multitud realmente no quiere ser discípula de Cristo. Puede escuchar el mensaje, puede admirarse del mensaje, inclusive se emociona. Yo he conocido personas, mis hermanos, que sirven en la iglesia por 5, 10 años y después se van al mundo. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Multitud. Pero debemos tener cuenta que acá, mis hermanos, solamente la actitud de Jairo es la que marca la diferencia entre la multitud y un verdadero discípulo. La multitud no se humillaba delante de Jesús. El discípulo sí. La multitud no estaba desesperada por Cristo Jesús para que los pueda salvar. El discípulo estaba botado a los pies de Cristo Jesús, diciéndole, Señor, solamente tú puedes salvarme. Solamente tú puedes salvarme. Y mis hermanos, cuando la vida se derrumba, la fe genuina responde corriendo a los pies de Cristo Jesús. Cuando la vida se derrumba, mis hermanos, no hay ser humano que pueda asistirnos. Les prometo, no hay ser humano que pueda asistirnos cuando la vida se derrumba. Es solamente correr a los pies de Cristo Jesús con una actitud de sumisión y humillación y pedirle, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Por favor, entra a mi casa. Señor, por favor, entra a mi casa, Señor. Perdona mis pecados, Señor. No importa la posición que tenga, no importa el dinero que tengo. Señor, tú tienes todo lo que yo necesito en este momento. Entonces, cuando la vida se derrumba, la fe verdadera corre a los pies de Cristo. Segundo, cuando el sufrimiento se prolonga. Cuando el sufrimiento se prolonga, la fe verdadera se aferra a Cristo. No solamente corremos a Cristo, pero mis hermanos, a veces la vida se derrumba y no dura un día, no dura 2 días. A veces los escombros quedan por años. Y acá hay una mujer en el versículo 43 al 48. Una mujer que vamos a ver que su sufrimiento ha sido prolongado, pero hay una convicción en esta mujer de aferrarse a este hombre que está siendo ahogado por la multitud. O sea, cuando está siendo ahogado por la multitud, aplastado por la multitud, miren lo que dice en el versículo 43. Hay un pero acá, hay un pero. Es decir, la multitud oprime, la multitud está ahogando a Jesús, la multitud estorba, la multitud no quiere ser discípulo de Jesús, la multitud se emociona y luego se apaga, pero, acá hay otra mujer. Una mujer que padecía de flujo de sangre. ¿Desde hace cuánto tiempo? 12 años. Y nos dice el texto que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Véanlo esto en el contexto de la multitud, ¿ok? O sea, la multitud está ahogando a Jesús, está presionándola. Y luego dice que lo negaron todos. Y dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, ¿cómo decir? Señor,
¿No te das cuenta de dónde estás? Le dice, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Eso es lo que significa la parte de arriba. Le oprimían, le apretaban. Y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo que alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta parte es impresionante, porque acá vemos el contraste entre la multitud y una persona que realmente tiene fe en Cristo Jesús. La multitud, mis hermanos, estaba apretando a Jesús, pero llega una mujer que realmente confiaba en Cristo. Y lo que vemos acá es que, como Lucas nos introduce esta mujer que había padecido de flujo por 12 años, lo primero que observamos de esta mujer, mis hermanos, es que la mujer es definida por su condición, no por su nombre. Primera cosa, es definida por su condición, no es definida por su nombre. A Jairo, Lucas nos dice, ¿okay? Este era Jairo, era un hombre principal en la sinagoga. Okay, era un hombre reconocido en el pueblo, pero acá tenemos a una mujer cualquiera que está en la calle, que no tiene nombre, y aparte de que no tiene nombre en la narrativa, nos dice que esta condición que ella tenía, y cuando nos dice acá que por 12 años, es decir, dice que padecía de flujo de sangre, desde hacía 12 años, y acá, mis hermanos, esta frasecita, que padecía de flujo de sangre, mis hermanos, esto describe una condición continua, no esporádica. Es decir, esta mujer estaba sufriendo. Es decir, este sufrimiento no era algo esporádico, era un sufrimiento continuo que se había extendido por 12 años. Y de acuerdo a la ley levítica, si ustedes leen Levítico capítulo 15, versículo 25 al 27, Levítico capítulo 5, versículo 25 al 27, declaraba impura a esta mujer con esta condición. ¿Qué implicaba esto? Exclusión. Exclusión total. Estar en la calle. ¿Quién iba a recibir a esta mujer? ¿Quién iba a abrazar a esta mujer? ¿Quién iba a llevar a esta mujer a los pies de Jesús? ¿Quién se iba a atrever a tocar a la impura? ¿Quién? No lo iban a hacer los líderes religiosos, no lo iba a hacer Jairo. Jairo está pidiendo por su propia necesidad, su hija. Pero mis hermanos, acá esta mujer es declarada impura, excluida del templo, excluida del ámbito social, y 12 años significaba 12 años sin recibir amor de parte de nadie, sin participar plenamente en la vida de la comunidad. Y el texto nos dice que esta mujer, aparte de su sufrimiento, ¿okay?, tenía cosas. Pero el problema es que a causa de su sufrimiento, y también Marcos nos va a decir en Marcos capítulo 5, versículo 26, nos va a decir que esta mujer había gastado en médicos, ¿qué? Todo cuanto tenía. Había gastado en médicos todo cuanto tenía. Me gustaría leer el texto de Marcos capítulo 5. No tienen que ir, yo lo voy a leer. Pero en Marcos capítulo 5, versículo 26 nos dice lo siguiente. Y dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, dice Marcos 5, 26. Dice, más bien le iba peor. ¿Okay? Más bien le iba peor. Y claro, Lucas es médico. Entonces cuando Lucas escribe, él entiende un poco esta situación. Él sabe que la medicina no tiene la respuesta para todas las cosas. Él lo entiende. Acá no está diciendo que no vayan al doctor. No. Está diciendo que la medicina había confirmado que la enfermedad de esta mujer era incurable. La enfermedad de esta mujer era incurable. Y no solamente eso, sino que la enfermedad de esta mujer iba de mal en peor. Y los profesionales del tiempo, los médicos, habían confirmado esto. No hay duda de esto. Marcos nos dice que nadie pudo sanarle. Lucas nos dice que pasó por muchos doctores, gastó su dinero, gastó todo su dinero. No había esperanza. Pero mis hermanos,
vemos que cuando el sufrimiento se prolonga, hay una sola cosa que nos sostiene en medio de este sufrimiento. Y acá vemos la vida de esta mujer. Porque cuando vemos que esta mujer no es identificada por nombre, alguien la va a conocer que le va a dar un nombre. ¿Okay? Alguien le va a poner nombre a esta mujer. ¿Okay? Alguien va a ver a esta mujer más allá de solamente su sangrado, más allá de su sufrimiento. Alguien realmente tiene un interés genuino por ella. Y la pregunta es, ¿quién es? Yo sé que ustedes saben la respuesta, pero lo que hace Lucas es llevarnos en medio de la multitud que estorba, en medio de la multitud que se asombra, pero que no se compromete. Dice que la mujer se acerca por la parte de atrás. Es impresionante. Versículo 44. Imposible que esta mujer sea curada, pero dice que se acerca por detrás. ¿Y qué pasó? Tocó el borde de su manto. Y dice, y al instante se detuvo, ¿qué? El flujo de sangre. Dice que lo toca por detrás. Y Marcos capítulo 5 nos ofrece, es interesante, nos ofrece el relato que esta mujer estaba pensando. Porque Lucas no nos dice, pero miren, Marcos capítulo 5, versículo 28, esto es lo que la mujer decía en su mente, en su corazón, o tal vez lo habló. Y un testigo lo dijo, versículo 28, Marcos 5, capítulo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Lucas no nos dice esto, Marcos nos lo dice. Y a mí me encanta esta realidad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vemos la fe de una mujer. No tanto en el manto, y vamos a ver por qué, más en la persona que estaba caminando al frente de ella. Ella entiende esto. Ella sabe, si solamente tocar el manto, es decir, ni siquiera dice si solamente me hablare, si solamente me mira, si solamente habla. Pero es interesante que la fe de esta mujer que tenía en su corazón, nos dice que esta mujer solamente dijo, si solamente lo tocare, si solamente tocare su manto, seré sana, seré salva. Mis hermanos, ¿a qué se refiere el manto? Es interesante, pero lo que está realmente diciendo acá Lucas está hablando de los flecos del manto de Jesús. ¿Qué eran los flecos del manto de Jesús? Si ustedes leen Números capítulo 15, versículo 38 y 39, eran esos flecos que eran símbolos visibles de la obediencia a la ley. O sea, representaba la palabra de Dios, ¿okay? Lo que Dios había dicho. Y es interesante que esta mujer, ¿no es cierto? No es como que está anhelando basado en cosas o en sueños. Es decir, no es algo mágico que sucede acá, sino que la mujer dice, si tocare esto que representa la ley de Dios, la palabra de Dios, dice, yo seré sana. Es decir, Dios ha dicho que va a visitar a su pueblo. Dios ha dicho que va a sanar a su pueblo. Dios ha dicho que va a enviar a su Hijo como el Mesías prometido para que traiga sanidad a su pueblo. Entonces, esta mujer no solamente está viendo a Jesús como alguien que sana y luego se va, sino más bien esta mujer está viendo a Jesús como el Mesías. Es decir, es una mujer que cree en esta esperanza mesiánica, no es supersticiosa, sino que realmente confía que este Jesús es el Mesías. Confía, cree que este Jesús es el Mesías. Y mis hermanos, si ustedes leen Malaquías capítulo 4, versículo 2 en casa, habla de estas alas, es decir, estos flecos del manto eran llamados también las alas de la túnica. Y en Malaquías capítulo 4, versículo 2 nos dice que a través de estas alas el Mesías traería sanidad a su pueblo. ¿Qué está haciendo esta mujer? Esta mujer está confiando en lo que Dios había dicho. Esa es la realidad. Mis hermanos, cuando el sufrimiento se prolonga, cuando el sufrimiento está más tiempo del que yo pensaba, cuando la sociedad nos rechaza, cuando realmente dicen, ¿qué va a ser de este pobre hombre? ¿Qué va a ser de esta pobre mujer? Mis hermanos, Cristo responde a la necesidad de los suyos, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ha dicho, porque Él no miente, mis hermanos. Y esta mujer
llega con esta esperanza mesiánica y dice, si solamente lo tocare, seré salvo. Y mis hermanos, esto confirma lo que Jesús decía en Marcos capítulo 10, versículo 45, en Mateo capítulo 20, versículo 28, y en Lucas capítulo 19, versículo 10, confirma que Cristo no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por esa razón vino Cristo, mis hermanos. Y acá vemos que responde a la necesidad de esta mujer. Y lo más interesante es que cuando Jesús pregunta, ¿no es cierto? Él dice, ¿quién es el que me ha tocado? Es decir, ¿quién es el que me tocó? ¿Quién? Y los discípulos dicen, Señor, ¿no te das cuenta que la multitud te oprime? O sea, ¿no te das cuenta realmente que todo el mundo te está tocando acá? Pero Jesús dice algo interesante acá. Él dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Acá está hablando del dunamis de Dios. Es esta palabra que se utiliza para simplemente referirse al poder que salió de Dios. Es decir, acá no es como que de alguna manera Jesús no quería y esta mujer lo toca y ¡bum!, se le sale poder y dice Jesús, ups, no quería sanarla, pero bueno, suerte para ella que me tocó. No, viene todo el contexto de la fe de esta mujer, porque vamos a ver más adelante que dice, hija, tu fe te ha sanado, te ha salvado, le dice Jesús. Pero acá vemos, mis hermanos, que esta es una manifestación soberana del poder divino de parte de Jesús. Él responde a la necesidad de esta mujer. Él responde a la necesidad de una mujer que está totalmente destrozada, una mujer que ha tenido su sufrimiento por mucho tiempo, pero mis hermanos, 12 años de vida de esta mujer hicieron que cuando esta mujer vea a Cristo Jesús, esta mujer sepa que tiene que aferrarse a Cristo Jesús. Y mis hermanos, nosotros hemos escuchado el Evangelio ¿cuántos años? ¿Y en qué momento vamos a entender que necesitamos aferrarnos a Cristo Jesús como la única fuente de nuestra esperanza? Lo vemos pasar al frente nuestro a través de la predicación del Evangelio tantas veces. Pero necesitamos ejemplificar esto. Que el sufrimiento prolongado no sea una razón para decir, no me quiero acercar a Jesús, sino más bien sea una razón para decir, mi fe debe estar aferrada a Cristo Jesús. Y me aferra a su palabra. Como la mujer toca los flecos del manto de Jesús representando la ley de Dios y sabe que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Y mis hermanos, cuando vemos a esta mujer sin nombre, vemos una mujer caracterizada por su condición, vemos una mujer que invirtió todo lo que tenía y la medicina lo único que dijo, esta mujer no puede ser curada. Y vemos luego a Jesús sanando a esta mujer. Esta mujer responde, y es casi interesante que nos dice, cuando Él dice, ¿quién me ha tocado? En el versículo 46 dice Jesús que salió poder de Él. Entonces en el versículo 47 dice otro, entonces, es decir, ¿y entonces qué pasa? Es decir, salió poder cuando la mujer vio que no había quedado oculta. ¿Qué pasa acá? Mis hermanos, lo que Jesús hace en la vida nuestra no pasa desapercibido. Es impresionante. No tiene paralelos. Es decir, la obra de transformación de Jesús en la vida de alguien no puede pasar desapercibido. Y acá ese es el caso. La mujer no puede pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque seguramente ya está de pie. Seguramente ya puede pararse. Seguramente ya no tiene el flujo, porque eso nos dice el texto, que el flujo para. Se va la vergüenza. Esta mujer se pone de pie y nos dice que ya no podía esconderse. Pero mis hermanos, acá hay dos cosas. Hay sumisión y testimonio. Sumisión y testimonio. Miren lo que dice acá. No había quedado oculta, sino vino temblando. ¿Y qué sucedió acá? Y postrándose a sus pies. Vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Cuál es la diferencia acá con Jairo? Jairo llega con desesperación, ¿no es cierto? Señor, ayúdame. La mujer viene acá en adoración para agradecer. Se postra en temor delante de Dios y cuenta lo que Dios había hecho por ella. Hay sumisión, viene temblando. Sabe que recibió de parte de Dios mismo la sanación de 12 años de espera. Y Jesús no le pidió dinero,
Jesús no le dijo, haz algo para hacer esto. Jesús simplemente responde a la fe verdadera de una mujer que vio en Jesús su única respuesta. Y acá, mis hermanos, la mujer ya no puede esconderse de la multitud. ¿Por qué? Porque lo que la alienaba desapareció gracias a Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que queda para esta mujer? Dice que postrándose a sus pies, la mujer empieza a declarar lo que él ha hecho por ella. Dice, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, es decir, tenía esto por 12 años, era impura, y realmente cuando Jesús toca a esta mujer, o cuando esta mujer es tocada, ¿no es cierto? Cuando esta mujer toca a Jesús, en lugar de Jesús hacerse impuro, Jesús purifica a la mujer. Qué hermosa realidad. En lugar de Jesús ser ceremonialmente impuro, la fuerza, el poder de Dios santifica a esta mujer. Santifica no solamente de su enfermedad, pero luego el texto va a decir, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La purifica de una manera que ningún ser humano lo podía haber hecho. La purifica no como el templo lo hace, temporalmente. La purifica para siempre. Y podemos ver en el texto esto, porque la mujer ya no se esconde, sino, mis hermanos, que declara delante de todo el pueblo por qué la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y, mis hermanos, acá hay un concepto muy importante que debemos entender. No podemos callarnos de la obra de Cristo en nuestra vida. Así como el endemoniado, ¿se acuerdan? El endemoniado le dijo a Jesús, quédate. Y Jesús le dice, no, tú ve y sé testigo de las cosas que he hecho contigo. Y acá con la mujer es interesante. ¿Por qué? Porque la mujer, al ser transformada por Cristo Jesús, se convierte en un testigo de Cristo. Se convierte en un testigo de las obras de Dios para su vida. Es decir, esta mujer no tiene que inventar nada. No tiene que tratar de poner un discurso junto. No tiene que tratar de inventar algo bonito para que la gente lo escuche. No, el mensaje más bonito que ella tiene que decir es, Cristo me sanó y aquí estoy. Cristo me salvó y aquí estoy. Cristo me transformó y aquí estoy. Mis hermanos, ella lo hace frente a la multitud porque ya no puede esconderse. Ya no puede esconderse porque lo que hace Cristo, mis hermanos, marca la diferencia en nuestra vida. Y mis hermanos, yo creo que a veces nosotros no tenemos nada que decir de la obra de Jesús en nosotros porque estamos muy ocupados en la multitud, porque estamos viendo de lejos. Porque uno dice, realmente creo en Cristo Jesús, es decir, realmente puedo dar testimonio de la obra de Jesús en mi vida, o tengo que inventarme algo que otro ha dicho. Pero mis hermanos, acá vemos una mujer que al ver a Jesús sabía que Él es su única respuesta. Y luego Jesús le dice, ¿no es cierto? Hija, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, este es el efecto duradero. Este es el efecto duradero del regalo de Cristo para esta mujer. El texto nos dice hija, y ese es el nombre que Jesús le da. Hija, no nos dice ni siquiera el nombre de la mujer, sino nos dice, le llamó hija a través de lo que Cristo Jesús hizo por ella. Es decir, Jesús saca a esta mujer del anonimato, la sana inmediatamente, no hay proceso de sanidad, la enfermedad cesa inmediatamente, la restaura públicamente y le da el nombre de hija. Y mis hermanos, qué hermosa realidad que ahora ya puede ser llamada hija. Ya no es la mujer enferma, ya no es la mujer que está sufriendo por 12 años. Ahora esta mujer es la hija de Dios a través de la obra del único Hijo de Dios. Ella que estaba por 12 años postrada, alienada de la adoración, ahora es amada por Cristo. Y ahora es hija. Mis hermanos, Cristo no solamente sana, Cristo salva. Y en su voluntad, mis hermanos, Él a veces responde a estas situaciones en las cuales necesitamos en su voluntad. Pero mis hermanos, acá vemos un sufrimiento prolongado, acá vemos una vida derrumbada. Pero lo que debemos tener en cuenta es que la respuesta siempre debe ser la misma: fe en Cristo Jesús. Aferrarnos a Cristo Jesús. Correr a los pies de Cristo Jesús. John MacArthur dijo lo siguiente de acuerdo a ese texto: la sanación de esta mujer muestra que la fe, por imperfectamente informada que esté,
Es eficaz cuando su objetivo es el verdadero Cristo. Mis hermanos, esta mujer recibió más de lo que ella se esperaba. Esta mujer es llamada ahora hija. Y mis hermanos, no sé cuál es la situación que están pasando ustedes ahora, pero no hay mayor privilegio que ser llamados hijos de Dios. No hay mayor privilegio que ser llamados hijas de Dios. Y acá lo vemos en este texto. Vemos cómo Jesús responde más allá de la necesidad. Y mis hermanos, a la multitud le gustan los milagros, a la multitud le gustan las campañas de sanidad, a la multitud le gusta ver estas cosas grandiosas y estos milagros. Si decimos en este lugar, el pastor hizo que le salga la mano al hermano Alberto, una tercera mano para que toque el piano también, la gente va a llenar acá y va a decir, wow, milagros, wow, vamos a tener que utilizar el salón principal. Porque eso es lo que la multitud busca, mis hermanos. Eso es de lo que la multitud se sorprende. Pero de la salvación de un alma y de la formación de un discípulo de Cristo, solamente los verdaderos discípulos se dan cuenta de esto y lo celebran. Y creo, mis hermanos, que Cristo tiene cuidado de nosotros todo el tiempo. Pero necesitamos responder siempre con esa fe que respondimos a nuestra salvación, que viene de parte de Dios mismo. Esa misma fe es la que nos sostiene en todo nuestro caminar cristiano. Y mis hermanos, cuando la vida se derrumba, corran a los pies de Cristo. Cuando el sufrimiento es prolongado, aférrense a ese mismo Cristo Jesús. Recuerden, Él no solamente sana, más bien Él salva, que es lo que realmente necesitamos nosotros, el perdón de nuestros pecados, regresar nuevamente al Padre, del cual fuimos expulsados por nuestro pecado. Pero Cristo Jesús, mis hermanos, Cristo Jesús tiene misericordia de nosotros. Y esta mujer sin nombre ahora se llama hija, ha sido restaurada. Esta mujer que esperó tanto tiempo por Jesús, cuando lo vio pasar, respondió. Y mis hermanos, cuando escuchen el Evangelio, respondan. Órenle al Señor que en su corazón ponga esa fe de poder responder al Evangelio de Jesucristo, sabiendo que esa es la misericordia de Dios pasando frente a nosotros. Y seamos como Jairo y como esta mujer, postrados previamente, pidiendo misericordia, y postrados posteriormente a nuestra salvación, adorando continuamente a aquel que nos salvó. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por su palabra esta mañana, Señor, y rogamos que en estas dos cosas, Padre, tengamos presente el cuidado suyo, Señor amado, sabiendo que podemos ver su carácter en su respuesta a las situaciones de la vida, Señor. No es algo ambiguo, no es algo místico, sino más bien es la realidad de que usted, amado Jesús, se encarnó, tomó forma de siervo para morir en nuestro lugar. Y así nosotros podemos vivir vidas cristianas ahora, Señor amado, ahora ser discípulos, ahora en la situación en la cual nos encontramos, en el barrio en el cual usted nos puso, Señor, en la iglesia en la cual usted nos puso, Señor amado. No necesitamos escapar de esta realidad, Señor, sino necesitamos vivir esta realidad a la luz de la transformación que usted ha hecho en nosotros y seguir siendo testigos de las cosas grandiosas que usted ha hecho en cada uno de nosotros, Señor. No podemos callarnos, Señor. No podemos callarnos, porque la obra que usted ha hecho en nosotros es grandiosa, es única. Nadie más puede replicarla, Señor. Y rogamos para que usted en su gracia nos dé oportunidades para, en estas fechas que vamos a estar con familia que es inconversa, Señor, poder ser testigos humildemente, con una actitud humilde, Señor. Ser testigos de Cristo Jesús para que otros puedan venir a los pies de Él y puedan reconocerlo como su único Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.